En la clase anterior observamos este teorema, ¿no? El teorema de superposición de fuentes en corriente alterna y dejamos planteando un ejercicio precisamente acerca de este teorema de superposición. Como les menciono, este teorema de superposición vamos a revisarlo en la siguiente clase. Este ejercicio de teorema de superposición lo vamos a realizar en la siguiente clase, ¿no? Para realizar un poquito más minuciosamente. Vamos a hacerlo el día miércoles. Luego tenemos lo que corresponde a transformación de fuentes en AC. En el teorema de transformación de fuentes de AC en AC, es de la misma forma, se comporta de la misma forma que la transformación de fuentes en DC. ¿A qué nos referimos con esto? A que si nosotros tenemos fuentes reales, nótese que aquí tenemos reales, siempre nos referimos a fuentes reales de voltaje, podemos transformarlos a fuentes reales de corriente y viceversa, es decir, fuentes reales de corriente en fuentes reales de voltaje. No se olviden que, de acuerdo a la teoría de circuitos DC, en lo que corresponde a fuentes reales de voltaje, es una fuente ideal asociada con una impedancia conectada en serie. Y lo que corresponden a fuentes reales de corriente, corresponde a una fuente ideal de corriente conectada hacia una impedancia en paralelo directamente con esta fuente. Entonces, cada una de las dos pueden transformarse de forma equivalente. En el caso de las fuentes reales de voltaje, se transforma una fuente real de corriente. El valor de la impedancia se mantiene constante, es decir, el valor de la impedancia conectada en serie pasa a ser el valor de la impedancia conectada en paralelo. Sin embargo, el valor de la corriente va a ser resultado de aplicar la ley de Ohm a la fuente de voltaje y a la impedancia de la fuente. Es decir, la corriente de la fuente de corriente va a ser igual al voltaje de la fuente dividido para la impedancia. ¿Cuál impedancia? La que tenemos aquí. Entonces, esta corriente va a ser igual al resultado de dividir voltaje sobre impedancia. Y este va a ser el valor. Si ustedes se fijan, es muy similar a lo que teníamos en DC. Sin embargo, aquí lo que hacemos es trabajar con fasores. Es decir, aquí tenemos fasor voltaje, fasor corriente, y la impedancia obviamente no es un fasor, ¿no? La impedancia no es un fasor, sino es un número complejo, que no puede ser considerado como fasor. Sin embargo, nos ayuda en el análisis de los circuitos de corriente alterna. Cuando hablamos de las fuentes ideales de corriente y queremos transformar una fuente real de corriente y queremos transformar a una fuente real de voltaje, hacemos la misma operación. Es decir, la impedancia de la fuente de corriente se conserva y se conecta en serie con la fuente real de voltaje, mientras que el voltaje de esta fuente va a ser igual al resultado de aplicar la ley de Ohm. Es decir, va a ser el resultado de multiplicar el valor del fasor de la fuente de corriente multiplicado por la impedancia de la fuente y el resultado va a ser igual un número complejo. Entonces tenemos las dos posibilidades para realizar este tipo de conversión. Entonces, igual tenemos un ejercicio previsto para esto. Sin embargo, este ejercicio lo vamos a realizar en la siguiente clase. Entonces, con estas dos teoremas, tanto con el teorema de superposición de fuentes en AC, como con la transformación de fuentes en AC, terminamos lo que corresponde al análisis de circuitos en AC, utilizando el método fasorial, utilizando lo que son fasores. Si ustedes se fijan, los fasores nos ayudan mucho, en este caso, a manejar el análisis de circuitos en AC. ¿Ya? Tal vez tienen hasta ahí alguna pregunta o inquietud. Si no, avanzamos con el siguiente tema. ¿Listo? Vamos a avanzar con el siguiente tema. ¿Ya? El siguiente tema corresponde a lo que son potencia en circuitos de AC. ¿Ya? De la misma forma que analizábamos la potencia de circuitos en DC, esta vez vamos a realizar el análisis de la potencia en circuitos en AC. Para ello vamos a tener o vamos a estudiar cada uno de los conceptos que se involucran en la parte de potencia relacionado con los circuitos en AC. Las cosas se asemejan mucho, sin embargo, como estamos trabajando con fuentes senoidales, es decir, fuentes que cambian continuamente en el tiempo, de una polaridad positiva a una negativa, entonces necesitamos conocer cuál es el comportamiento de esa potencia cuando utilizamos precisamente circuitos en AC. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? Vamos a ver diferentes conceptos como potencias instantáneas, potencias aparentes, vamos a ver el tema de potencia activa, potencia reactiva, vamos a ver el concepto de factor de potencia, corrección del factor de potencia y finalmente terminamos con el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Ya? Entonces vamos a tomar todos esos temas en esta parte de la potencia en circuitos en AC. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con este tema. En primer lugar, en todo circuito en corriente alterna, puramente resistivo, la resistencia disipa toda la energía suministrada por la fuente en forma de calor. Ustedes conocen que los resistores son elementos que almacenan, los resistores son elementos que disipan o que se oponen, en este caso, al paso de la corriente eléctrica. Como se oponen al paso de la corriente eléctrica, aparece el teorema o bueno, aparece un efecto que se conoce como el efecto Joule. El efecto Joule no es nada más que la capacidad que tiene un elemento para disipar la energía en forma de calor cuando éste se opone al paso de la energía eléctrica. Entonces, en este caso, en un circuito puramente resistivo, es decir, cuando estamos alimentando resistencias como una fuente de AC, la energía se va a disipar en forma de calor. Con ello podemos tener diferentes elementos resistivos. Un elemento resistivo que precisamente ustedes tienen o podrían tener en su casa son las duchas eléctricas. Es alimentado con fuentes de acero. Y estas duchas eléctricas corresponden a una pequeña resistencia que se va a calentar cuando circula el voltaje y corriente AC. Y lo que hace es calentarse y si hacen circular agua a través de ese elemento, entonces sencillamente se va a calentar el agua. Es el principio de funcionamiento de una ducha eléctrica. Si tienen, por ejemplo, un calefactor eléctrico, esos calefactores eléctricos que se utiliza para calentar las habitaciones, también pueden ser considerados como resistencias. Entonces, lo único que hacen es alimentar esa resistencia con AC y debido al calentamiento, debido al efecto Joule, obviamente va a hacer que se caliente ese elemento y va a calentar el cuarto, ¿ya? Entonces, en circuitos punta puramente resistivos, lo que va a hacer es que esta resistencia va a disipar energía en forma de calor. Pero eso en los circuitos puramente resistivos. Cuando tenemos circuitos puramente capacitivos o puramente inductivos, la cosa cambia. Cuando tenemos circuitos en AC puramente capacitivos, el capacitor guarda toda la energía suministrada por la fuente durante una parte del ciclo de voltaje. No se olviden, estamos hablando de una fuente de voltaje alterno, es decir, cambia de positivo a negativo periódicamente. Entonces, durante el semiciclo positivo o durante uno de los dos semiciclos, lo que va a hacer es almacenar la energía suministrada por la fuente. ¿Ya? Y luego, en el siguiente semiciclo, es decir, en el semiciclo negativo, lo que va a hacer es esa energía almacenada por el capacitor en forma de campo electrostático, va a regresarlo nuevamente a la fuente. ¿Ya? Entonces, es un modo de que va a ser una especie de va y ven de energía. La energía se almacena y luego se regresa a la fuente. Va desde la fuente al capacitor y desde el capacitor a la fuente. Como la energía va a hacer una interacción entre esos dos elementos, es decir, entre el capacitor y la fuente, no hay conversión de energía en forma de calor. ¿Ya? Entonces, va a existir un pequeño juego y todo eso es debido a que tenemos un voltaje cambiante en el tiempo. Tenemos un semiciclo positivo, se almacena en el capacitor en forma de un campo electrostático. En el semiciclo negativo se descarga desde el capacitor hacia la fuente. ¿Ya? Entonces, eso es cuando tenemos un circuito AC puramente capacitivo. Cuando tenemos un circuito AC puramente inductivo, se comporta muy similar al circuito puramente capacitivo. Y es por eso que hablamos de reactancias, ¿cierto? Entonces, en este caso, el inductor almacena energía eléctrica suministrada por la fuente en forma de campo magnético y luego de eso, en el siguiente semiciclo, lo que va a hacer es regresar la corriente almacenada en forma de campo electromagnético hacia la fuente. Entonces, la energía se dirige desde la fuente hacia el inductor en un semiciclo y en el siguiente semiciclo la fuente se dirige desde el inductor hacia la fuente. Entonces, hay una transferencia continua de energía entre estos dos elementos. Entonces, no existe conversión de energía neta en forma de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en circuitos
ideales, en capacitores ideales y en inductores ideales, no existe disipación de energía en forma de calor. La energía solamente se transfiere entre la fuente y los elementos reactivos, es decir, capacitores o inductores, y viceversa. ¿Ya? Solamente los resistores son capaces de disipar energía en forma de calor. Y este es un concepto muy importante que debe estar claro porque a partir de este concepto vamos a entender el resto de conceptos de cómo se comportan o cómo hacer análisis de potencia en circuitos, tanto con elementos resistivos como con elementos capacitivos, como con elementos inductivos. ¿Ya? Entonces, a partir de esto vamos a estudiar diferentes conceptos de lo que corresponde a la potencia eléctrica. Vamos a ver cuál es el primer concepto de la potencia eléctrica. El primero, el más básico de ellos, se conoce con el nombre de potencia instantánea. ¿Se acuerda que teníamos voltaje instantáneo, corriente instantáneo y habíamos dicho, ¿no es cierto?, en esa clase, que es como si yo tomara una pequeña foto de dónde se encuentra el voltaje y dónde se encuentra la corriente en ese instante de tiempo, debido a que el voltaje y la corriente son función del tiempo, ¿ya? De la misma forma, cuando hablamos de potencia instantánea, entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar qué sucede con el voltaje y la corriente para encontrar un valor de potencia dependiente del tiempo. Este valor de potencia va a depender del tiempo. Si ustedes se fijan, aquí tengo un elemento que va a ser un elemento cualquiera, en el cual al circular una corriente eléctrica va a producirse una caída de voltaje. Positivo por donde ingresa la corriente eléctrica, negativo por donde sale. Por lo tanto, la potencia que vamos a tener en este elemento, de acuerdo a la teoría de circuitos eléctricos, me dice que la potencia va a ser igual a la multiplicación del voltaje por la corriente. Eso es definición. Potencia en el dominio del tiempo es igual a voltaje en el dominio del tiempo por corriente en el dominio del tiempo. Entonces, la decimos que la potencia instantánea es el producto en el dominio del tiempo del voltaje y la corriente asociados con uno o más elementos del circuito. Puede ser cualquiera de estos elementos. Obviamente la potencia tiene la unidad de medida que es el vatio, eso lo decíamos en DC, se conserva también en AC, ¿ya? Y si hablamos que la potencia eléctrica tiene el voltaje con esta forma, si ustedes se fijan, estamos tomando en cuenta el concepto o el voltaje cosenoidal en el dominio del tiempo, esto es para facilitarnos el análisis, en este caso de la potencia, y tenemos la corriente, igual una corriente máxima cosenoidal, en el cual tenemos una frecuencia angular y un ángulo en cada uno de ellos. Fíjense, aquí tenemos el ángulo del voltaje, aquí tenemos el ángulo de la corriente. Es muy importante definir cuáles van a ser el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente porque ambos ángulos son diferentes. No se olviden que aquí estamos hablando y hablamos en la primera, segunda clase de cómo interpretar estas gráficas. Entonces hay que recordar a qué corresponde el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, ¿ya? Y si multiplicamos estos dos elementos por lo que tenemos aquí originalmente, entonces podemos decir que la potencia eléctrica va a ser igual a lo que corresponde al voltaje en el dominio del tiempo por el producto de la corriente en el dominio del tiempo. Es decir, voltaje máximo por el coseno de omega t más el ángulo del voltaje, multiplicado por la corriente máxima por el coseno de omega t más el ángulo de la corriente eléctrica. Aquí simplemente estamos reemplazando los dos en la ecuación original. Luego de eso, lo que yo puedo hacer es utilizar una relación matemática en la cual yo podría juntar este ángulo de aquí, ¿ya? Podría tener un ángulo A y podría tener aquí un ángulo B, de tal forma que tendría el coseno, la multiplicación de cosenos con dos ángulos diferentes, porque al final estos dos son ángulos diferentes. Entonces, si ustedes se fijan, tengo aquí coseno de un valor, de un ángulo A, multiplicado por el coseno de un ángulo B. Podría utilizar esta identidad trigonométrica que me dice que la multiplicación de cosenos de un ángulo A por el coseno de ángulo B sería igual a la mitad del coseno de la suma de los dos ángulos más el coseno de la resta de los dos ángulos. Utilizamos esta identidad trigonométrica. Estamos hablando en el dominio del tiempo, no se olviden, pero para establecer la potencia instantánea no se olviden que también depende del tiempo. Es por eso que estamos hablando de un análisis en el dominio del tiempo. Entonces, la potencia, aquí en este caso, va a ser igual. Conservamos el valor de Vm por Im, es decir, voltaje máximo por corriente máxima,
multiplicado por un medio. ¿Un medio de qué? Un medio del coseno de la suma de los dos, es decir, omega t más el ángulo del voltaje, más omega t más el ángulo de la corriente, más el coseno de la resta de los dos, es decir, omega t más el ángulo del voltaje menos omega t menos el ángulo de la corriente. Simplemente estamos aplicando la identidad trigonométrica aquí. Luego de eso podemos decir que la potencia va a ser, en el dominio del tiempo va a ser igual a voltaje máxima por corriente máxima dividido para 2 por este número que tenemos aquí, multiplicado por el coseno de 2 omega t, es decir, dos veces la frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo del voltaje por el ángulo de la corriente, más el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces tenemos aquí esta expresión. Si separamos estos elementos que tienen un factor común, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a decir que la potencia en el dominio del tiempo va a ser igual a un voltaje máximo por una corriente máxima dividido para 2 por el coseno de 2 omega t, más la suma del ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente, más del voltaje máximo por la corriente máxima dividido para 2 por el coseno de la diferencia de los dos ángulos que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo determinar este valor, este último valor que tenemos aquí, que corresponde al valor de la potencia instantánea. Todo lo que tenemos aquí corresponde a la fórmula para encontrar la potencia instantánea. ¿Ya hasta ahí alguna pregunta o inquietud, chicos, antes de continuar? Listo, continuamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de esta parte de potencia instantánea. Y el ejemplo dice lo siguiente. Determina la potencia instantánea eh, entregada por la fuente de voltaje del circuito de la figura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje, aquí tenemos un circuito que está formado por un elemento capacitivo, resistivo e inductivo. Tengo los valores de la inductancia, tengo el valor de la capacitancia y tengo el valor de la resistencia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es encontrar cada uno de los valores que tenemos aquí. Necesito transformar estos elementos primero para encontrar el valor de omega L. Entonces vamos a encontrar el valor de omega L y vamos a encontrar el valor de la reactancia inductiva, es decir, XL. En este caso, el valor de la reactancia inductiva, si aquí tenemos el valor de omega, no se olviden, el valor de omega es el valor entregado por la fuente. Aquí tengo el valor de omega que en este caso corresponde a 10, ¿ya? El voltaje total es 7, el voltaje máximo es 7, coseno de 10 multiplicado por T. Entonces el valor de la frecuencia angular que permanece en el circuito va a tener un valor de 10. En este caso tendríamos 10 por 0.3 Henry. Es decir, me va a dar un valor de 3 ohmios, ¿ya? El valor de XC, el valor de omega C, de XC, es decir, la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, es decir, 1 dividido para 10 multiplicado por 50 milifaradios, lo que me va a dar un valor de 2 ohmios. Yo puedo encontrar un valor de la impedancia total de estos elementos. ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar la corriente. No se olviden, si tengo que encontrar la potencia instantánea entregada por la fuente, entonces yo necesito el valor del voltaje en el dominio del tiempo y el valor de la corriente en el dominio del tiempo. Como no tengo el dato de la corriente en el dominio del tiempo para encontrar la potencia instantánea entregada por la fuente, entonces necesito encontrar la corriente en el dominio del tiempo. Trabajar en el dominio del tiempo puede ser muy, muy complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar este circuito al dominio de la frecuencia. Una vez que trabajamos este circuito en el dominio de la frecuencia, lo que vamos a hacer es encontrar la corriente fasorial y luego esa corriente fasorial la vamos a transformar a una corriente en el dominio del tiempo, multiplicamos los dos y vamos a tener el resultado de la potencia instantánea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este circuito. Ahora, para encontrar la corriente total, que obviamente va a encontrarse por aquí, vamos a decir que esto va a ser nuestra corriente total. Así, así, esto va a ser mi corriente total. Corriente fasor, ¿no? Vamos a encontrar esta corriente fasor que vamos a tener por allí. Ya, entonces, para encontrar este valor de la corriente fasor, si transformamos todo esto al dominio de la frecuencia, entonces necesito encontrar, yo puedo decir que la corriente, esta corriente fasor va a ser igual al voltaje fasor dividido para la impedancia que mira la fuente fasor. Es decir, impedancia total fasor. Perdón, la impedancia total, no es fasor. Entonces, la impedancia total que tengo aquí, esta impedancia total, va a ser igual
El paralelo de R1 con la reactancia de C1, es decir, R1 en paralelo con XC, ¿ya? Sumado al valor en serie de lo que tengo aquí en L, reactancia inductiva. Entonces, la impedancia total del circuito eléctrico visto por la fuente va a ser igual a la reactancia inductiva, que tenemos aquí J3, no se olviden, aquí tenemos J3, es el valor de 3 ohmios J3, más el paralelo entre estas dos reactancias. La resistencia en paralelo con la reactancia capacitiva, aquí habíamos dicho que es 2, por lo tanto, en el circuito eléctrico tendrá un valor de menos J2. Aquí tenemos un valor de menos J2. Entonces tenemos la impedancia total vista por la fuente. Resolviendo esa operación con números complejos, puedo transformarle a ángulos y puedo resolver. Yo puedo llegar a la conclusión de que la impedancia total en este caso va a tener un valor de 0.79 más J 1.41. Es simplemente operaciones con números complejos. Recuerden que tienen diferentes herramientas para realizar esas operaciones con números complejos. Hay muchas herramientas en realidad. Pueden utilizar para sus pruebas, como se encuentran todavía en modalidad virtual, pueden utilizar emuladores de calculadores en línea. Entonces podrían hacer eso. Les voy a indicar cómo podrían hacerlo, por si es que alguien no lo ha utilizado. Permítame cargar un momentito esto. Voy a compartirles toda la pantalla para poder interactuar con esto. Me avisan si pueden ver la calculadora. Sí, profe. Ya. Listo, entonces esta es una herramienta, ¿no? Es solamente un simulador de una calculadora programable. Esta simulación de la calculadora programable nos permite manejar o trabajar con diferentes números, ¿no? Y es como si tuvieran aquí prácticamente una calculadora programable de la marca Texas. Podrían tener una de otras marcas, ¿no? Cualquier calculadora programable. En este caso quiero sumar 3J, entonces 3 multiplicado por J, simplemente utilizo tal y como si fuera una calculadora real, más abrimos, cerramos, dividimos, abrimos y cerramos. En este caso vamos a multiplicar por 4, ¿ya? Multiplicado por menos 2 multiplicado por i, valor de i, dividido para 4 menos 2 multiplicado por i. No se olviden que j es lo mismo que i, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por i y vamos a tener el resultado total. Tenemos 4 quintos más 7 quintos y en este caso voy a colocar un pequeño punto aquí solamente para que me aparezca un valor. 0.8 más 1.4. Lo que tenemos aquí, 0.79 más J 1.41. Este error es porque estamos trabajando aquí con decimales y aquí con la calculadora estamos trabajando de una forma directa. Si ustedes se fijan, es bastante fácil de trabajar con números complejos utilizando las herramientas que ustedes tienen en línea. Si tienen herramientas, utilícenlas para sus pruebas. Utilicen herramientas con las cuales ustedes puedan resolver sus ejercicios de una forma muy rápida. Porque no se olviden, lo que tenemos de que aplicar aquí es el análisis de circuitos eléctricos. Y los números complejos son solamente una herramienta. Nosotros, bueno, en esta asignatura no se evalúan las operaciones con números complejos, evaluamos procedimiento y resultado y cómo ustedes aplican los diferentes teoremas. Aquí las operaciones con números complejos es algo secundario, cosa que no puede ser en alguna otra asignatura. ¿Ya? Esta es una forma con las cuales ustedes pueden resolver estas operaciones con números complejos de una forma muy rápida utilizando herramientas que tienen en línea. Listo. Una vez que tenemos la impedancia total, es decir, la Z total, lo que nos resta aquí es continuar con lo siguiente. A ver, vamos a activar esto, listo. Si trabajamos con ángulos, no se olviden, aquí tengo 1.61 con un ángulo de 60.7 grados. Ya es el mismo equivalente, pero transformado a coordenadas o a un número polar.
No se olviden la unidad de medida, que en este caso es ohmios. Por lo tanto, si hablamos que la corriente total va a ser igual al voltaje total, esto de aquí transformado a fasor es 7 con un ángulo de 0 grados. Es 7 con un ángulo de 0 grados, puede ser más, menos, como ustedes quieran, simplemente sería 0 grados, dividido para la impedancia total, es 1.61 con un ángulo de 60.7 grados, lo cual me va a dar un valor de 4.34 con un ángulo de menos 60.7 grados. ¿Ya? Si transformo esto al dominio del tiempo, entonces lo que voy a tener es un valor de 4.34 multiplicado por el coseno de 10 de menos 60.7 grados, y estos son amperios. ¿Ya? Entonces, aquí, si utilizamos coseno en el inicio, tenemos coseno. Si utilizamos el valor de 10t como frecuencia angular, tenemos el valor de 10t como frecuencia angular, menos el ángulo de desfase, en este caso es menos 60.7 amperios. ¿Ya? Entonces, lo que nos resta es multiplicar o aplicar lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? En la diapositiva anterior, permítame nuevamente cargarles esto. Permítame un momentito, ¿ya? Hasta cargar esta diapositiva de una forma correcta. Ya, mil disculpas, chicos. Continuamos con esta parte. Lo que tenemos aquí, ¿no? Es la parte en la cual tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Y una vez que tenemos el voltaje y la corriente, aplicamos la fórmula de voltaje por corriente en el dominio del tiempo, lo cual tenemos como valor de voltaje 7 coseno de 10t, y la corriente ya la encontramos, es 4.34 coseno de 10t menos 60. Finalmente, lo que tenemos aquí es potencia en el dominio del tiempo, que lo único que hacemos es aplicar la relación matemática que teníamos anteriormente, es decir, es 7 por el voltaje máximo por la corriente máxima dividido para 2, por el coseno de la resta de los dos ángulos, menos 2 veces el valor del coseno, bueno, igual, voltaje por corriente dividido para 2, multiplicado por el coseno de 2 veces el valor de la frecuencia angular, multiplicado igual por la suma de los dos ángulos, que es 60.7 más el ángulo de cero que tenemos aquí. Eso me va a dar un valor de la potencia instantánea de 7.43 más 15.19 coseno de 20t menos 60.7 grados, y esto tiene un valor en vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que esa potencia instantánea
va a tener este valor en el dominio del tiempo. Si ustedes se fijan, tiene un valor dependiente de t y tenemos un valor de 60.7 grados en este caso. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o inquietud. Ya. Ahora, ¿qué significa esto, tener una potencia de esta forma o con esta forma? Podemos graficar esta función. Vamos a graficar esta función utilizando una herramienta en Internet. Vamos a utilizar una calculadora gráfica igual disponible en Internet que nos permita graficar las funciones. Ustedes pueden hacerlo con cualquier otra herramienta. Voy a utilizar esta herramienta. Veamos si podemos compartirla acá. ¿Ya? Aquí tengo una herramienta que me permite graficar esta función. Esta función es 7.43 más 15.19 multiplicado por el coseno de, en este caso, 20 multiplicado por x, porque aquí estamos en x, menos el valor en radianes, que es 1.059, son los 60.7 grados, pero convertidos a radianes. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la gráfica de esta función. Veamos si nos aparece la gráfica de esta función. Si no, la graficamos utilizando otra herramienta. Permítame un momento. Vamos a utilizar otra herramienta. Me permite un momentito. Y aquí tengo la gráfica de esta función, ¿no? He utilizado otra herramienta. Y aquí tenemos la gráfica de esta función. Si ustedes se fijan, esta función es una función periódica, que en este caso tenemos un valor de una frecuencia bastante elevada. Tenemos, de hecho, que va a ser, primero, en cuestiones de frecuencia, va a ser el doble de la frecuencia normal. Y segundo, si ustedes se fijan, tiene un pequeño desplazamiento, no es una onda que nos encontramos de forma simétrica, sino que va a tener un valor superior máximo y un inferior máximo. ¿A qué nos referimos con esto? Que la potencia que va a ser transferida a la fuente, de la fuente hacia la carga, y de la carga hacia la fuente, de la carga hacia la fuente, perdón, lo que va a tener aquí es un valor primero, va a tener un valor desplazado que son 7.43 vatios. Y segundo, va a tener una componente senoidal o consenoidal, como se la quiera ver, con un valor de frecuencia del doble de la frecuencia natural que tenemos, de la frecuencia angular que tenemos originalmente proporcionada por la fuente, con un desplazamiento, ¿ya? Con un desplazamiento. Y por un valor que va igual a depender que va a ser en cuestiones de amplitud igual el doble de amplitud de la frecuencia que tenemos normalmente. O sea, esto de aquí es lo que nos especifica esta ecuación, esta función que tenemos allí. Por lo tanto, si reemplazamos el valor del tiempo el valor de t para cualquier tiempo, vamos a tener el valor de la potencia instantánea. Por ejemplo, si yo quiero verificar cuál es el valor de la potencia instantánea en tiempo igual cero, reemplazo el valor de t por un valor de cero y tendría ya el valor de la potencia instantánea en ese instante de tiempo. Si yo quiero observar cuál es el valor de la potencia instantánea en t igual a un segundo, reemplazo aquí por un valor de 1, resuelvo esta operación matemática y tendría el valor de la potencia instantánea en ese valor, en ese instante de tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que corresponde o lo que significa el valor de la potencia instantánea. ¿Ya? Ese es el concepto de la potencia instantánea y lo que vamos a trabajar siempre, siempre en el dominio del tiempo. ¿Ya? Preguntas o inquietudes hasta ahí, chicos. Siguiente concepto. El siguiente concepto corresponde a lo que se llama potencia aparente.
La potencia aparente, como su nombre lo indica, es una potencia que aparenta ser la potencia y total del circuito. Pero no, no es correcto, porque en la potencia eléctrica en AC trabajamos en realidad con tres tipos de potencias. Una de esas potencias corresponde a esta potencia precisamente llamada potencia aparente. Si tenemos aquí un elemento cualquiera, ¿ya? En este elemento cualquiera se produce una caída de voltaje, aquí una caída de voltaje, en la cual vamos a tener una caída de voltaje, voltaje fasor, ¿ya? Y aquí vamos a tener una corriente, es decir, una corriente fasor. Tenemos voltaje fasor y tenemos corriente fasor, en donde el voltaje fasor tenemos como voltaje máximo por el ángulo de voltaje y la corriente fasor vamos a tener la corriente máxima por el ángulo de la corriente. Este omega significa simplemente que trabajamos en función de la frecuencia, es decir, voltaje dependiente de la frecuencia angular, corriente dependiente de la frecuencia angular, que no es nada más que voltaje fasor y corriente fasor, nada más, ¿ya? Entonces, esta potencia aparente corresponde a la potencia que se transfiere entre la fuente y la carga. Sin embargo, esta potencia aparente, como ya trabajamos con fasores, es decir, fasor voltaje y fasor corriente, como ambos son números complejos o números que tienen un valor, un módulo y un ángulo, entonces también voy a tener como potencia aparente una componente de potencia real y una componente de potencia imaginaria. A la potencia, a la potencia real, esta potencia real, a la parte real de este resultado, se lo conoce con el nombre de potencia activa. Y a la componente imaginaria se lo conoce con el nombre de potencia reactiva. ¿Ya? La potencia aparente se define como la mitad del producto, es decir, la mitad del producto de los valores de voltaje por el corriente. Dicho en otras palabras, si trabajamos como fasores, la potencia aparente se define como, en este caso, el resultado de multiplicar voltaje fasor por la corriente fasor conjugada dividido para 2. El resultado no podría ser considerado como fasor, pero este es el valor de la potencia aparente. La potencia aparente se abrevia con el valor de S, también se las llama potencia compleja, ya también se las llama potencia compleja, potencia aparente o potencia compleja es el mismo concepto. La unidad de medida es el voltamperio, ¿ya? Es decir, voltios por amperios. Se conoce con el nombre de voltamperio, ¿ya? Y esta corriente conjugada, no se olviden, el número complejo conjugado es el mismo número, pero cambiado de ángulo, cambiado de signo en el ángulo, ¿ya? No se olviden que aquí tenemos fasor voltaje, fasor corriente. No es nada más que los dos elementos. Para la potencia aparente aparece exclusivamente cuando tenemos análisis fasorial, ¿ya? Si trabajamos con fasores, podemos definir cada uno de esos elementos, potencia activa, reactiva y aparente, que forman parte de la potencia compleja. Ahora, matemáticamente, ¿cómo aparece todo esto? ¿Ya? Partimos de la definición en la cual decimos que la potencia aparente en este caso es el resultado de multiplicar voltaje fasor por corriente fasor dividido para 2. Vamos a colocar aquí voltaje fasor multiplicado por corriente fasor conjugada dividido para 2. Sabemos que la corriente fasor tiene un valor en módulo y un valor en ángulo, y voltaje fasor tiene un valor en módulo y un valor en ángulo, ángulo de corriente, ángulo de voltaje, ¿ya? Lo que hacemos es reemplazar estos dos valores en esta ecuación que tenemos originalmente, es decir, valor máximo, en este caso del voltaje, por el ángulo del voltaje, valor máximo por el ángulo de voltaje, reemplazamos el valor de voltaje fasor, reemplazamos el valor de corriente fasor conjugada, es decir, el valor máximo de la corriente, y si teníamos un ángulo de la corriente aquí positivo, entonces el ángulo conjugado es un ángulo negativo, es decir, menos el valor del ángulo de la corriente en este caso que tenemos originalmente en ese elemento. Luego de eso, lo que hacemos es separar elementos módulos y reemplazamos ángulos, en este caso módulo, voltaje máximo por corriente máxima dividido para 2, ángulos, en este caso la resta de los dos ángulos, aplicando teoría de números complejos. Luego de eso, lo que tenemos es un voltaje máximo por la corriente máxima dividido para 2, y aquí aparece un concepto muy importante, este ángulo teta. Este ángulo θ corresponde a la diferencia de valores de el ángulo de voltaje, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente.
A la diferencia entre el ángulo de voltaje y ángulo de la corriente lo vamos a llamar como un valor teta. Este valor se llama valor teta o un ángulo teta, ¿ya? Si esto de aquí que tenemos en coordenadas polares, es una potencia aparente en coordenadas polares, la queremos transformar a coordenadas rectangulares, entonces utilizamos simplemente operaciones con números complejos. La potencia real, o la potencia, sí, del valor real, sería voltaje máximo, corriente máximo dividido por 2 multiplicado por el coseno de este ángulo, más J veces voltaje máximo, corriente máximo dividido por 2 por el seno de este ángulo que tenemos aquí. Entonces, aquí aparece un concepto bastante importante, ¿no? Tenemos aquí un valor real y aquí tenemos un valor imaginario, ¿ya? Entonces, cumple con lo que nos dice la potencia aparente. Como utilizamos operaciones con fasores, me aparece como resultado valores reales y valores imaginarios, expresado en coordenadas rectangulares, o un número cuyo valor tiene módulo y tiene ángulo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta parte real se lo conoce con el nombre de potencia activa llamada P, y esta parte imaginaria que tenemos aquí se llama potencia reactiva y se la denomina con un valor de Q. De tal manera que el total de estos dos elementos, es decir, potencia activa más la potencia reactiva, se conoce con el nombre de potencia aparente o potencia compleja y su unidad de medida es el volt-ampere. ¿Ya? Llegamos a estos dos números, lo cual es muy importante comprender cómo interpretar especialmente estos dos últimos valores, ¿ya? Estos dos valores surgen o es prácticamente toda la teoría que vamos a utilizar cuando hablamos de potencia compleja. Listo, hasta ahí alguna pregunta o inquietud. Profe, con voltaje máximo se refiere al voltaje pico, ¿verdad? Sí, el voltaje pico, voltaje máximo. Ujú, es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a poner un poco más en contexto esto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí un fasor llamado fasor voltaje, ¿ya? Aquí tengo un fasor llamado voltaje de esta forma. Y si tengo un fasor, por ejemplo, por acá, llamado corriente, puede ser en cualquier elemento, ¿no? El ángulo, este ángulo de aquí, este ángulo teta, corresponde al ángulo entre estos dos elementos, es decir, entre el voltaje y la corriente. Aquí me aparece este ángulo que lo vamos a llamar el ángulo teta. No importa la referencia, siempre voy a tener este ángulo llamado teta, que va a ser el ángulo entre el voltaje y la corriente. Si, por ejemplo, mi voltaje se encuentra en otra dirección, por ejemplo, aquí se encuentra mi voltaje. Mil disculpas porque estoy sin el pad, en realidad hoy día es muy complicado escribir las letras. Y tengo, por ejemplo, aquí una corriente, fasor corriente. Ya, fasor voltaje y fasor corriente. El ángulo teta corresponde al ángulo entre estos dos elementos, entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Siempre, siempre, siempre va a ser el ángulo o la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente. Siempre va a cumplirse eso, ¿ya? Eso es cuando trabajamos con fasores. No se olviden, aparece este ángulo teta. El concepto de este ángulo teta es muy importante comprender qué significa o a qué ángulo corresponde, porque usualmente es el mayor error que cometen en sus pruebas, cuando confunden este ángulo con solamente el ángulo del voltaje o con solamente el ángulo de la corriente. Pero ustedes pueden observar que la diferencia entre estos dos ángulos, entre voltaje y corriente, corresponde a este ángulo que corresponde al ángulo de la potencia aparente. Es con el ángulo con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? No se olviden de eso. Es muy importante que tengan el concepto. Ángulo de voltaje menos ángulo de la corriente. No ángulo de la corriente menos ángulo de voltaje. Siempre ángulo de voltaje menos ángulo de la corriente. Siempre, siempre, siempre va a ser la diferencia entre esos dos. ¿Ya? Eso solamente es para que quede claro y para que no tengan cualquier tipo de confusión luego. Este concepto que tenemos aquí puede aplicarse a cualquier elemento. En este caso, esto de aquí puede ser cualquier elemento. Puede ser la fuente, puede ser un circuito resistivo, un elemento inductivo, un elemento capacitivo, ¿ya? Lo que hay que entender siempre es que la potencia, esta potencia P llamada P,
Como es una potencia real, ¿ya? Es la parte real de la potencia, es la potencia que consumen netamente los elementos resistivos, ¿ya? P se asocia directamente con la parte resistiva y Q se asocia directamente con la parte reactiva. Es decir, P es la potencia eh, consumida por los resistores y Q corresponde a la potencia que se intercambia, a la energía que se intercambia entre la fuente y los elementos reactivos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que la potencia reactiva o la energía reactiva es la energía que se intercambia entre fuente y elementos reactivos? Pues bien, esa energía se ve reflejada aquí en forma de potencia llamada potencia, en este caso aparente. Potencia aparente que es Q. ¿Ya? Vamos, potencia reactiva, perdón, potencia reactiva que es Q. Listo. Entonces vamos a ver un poco más acerca de lo que corresponde a la potencia aparente. Ahora, como hablamos de potencia, ¿no es cierto? Como hablamos de potencia, entonces esto significa que va a cumplir con todas las características de potencias, ¿ya? Es decir, en un circuito eléctrico, en cualquier circuito eléctrico alimentado con voltaje alterno, la suma de la potencia compleja absorbida por todos los elementos es igual a cero. Es decir, la suma de la fuente, de la potencia aparente producida por la fuente, debe ser igual a la suma de toda la potencia aparente consumida por los elementos. Se cumple con la conservación de energía. Esto se cumple siempre, en cualquier circuito eléctrico, siempre se va a cumplir esta característica de la potencia aparente. ¿Ya? La potencia compleja suministrada por las fuentes, a eso nos referimos, es igual a la potencia compleja absorbida por todos los elementos del circuito. Y se va a cumplir siempre esta suma, que viene a ser un teorema, o bueno, cumple con la condición de la conservación de energía. Se cumplía en DC, ¿se acuerdan? La suma de las potencias entregadas por las fuentes era igual a la suma de las potencias consumidas por los resistores. Ahora se cumple en AC, solamente que en AC, como trabajamos con elementos resistivos y reactivos, porque los inductores y capacitores ya no se comportan como teníamos en DC, entonces aquí aparece esa potencia llamada compleja, y aquí vamos a trabajar con módulos y ángulos. Entonces, la suma de las energías entregadas por las fuentes va a ser igual a la suma de las energías o potencias, en este caso, consumidas por las cargas. Siempre se va a cumplir esto que tenemos aquí. ¿Ya? Eso es conservación de energía. ¿Ya? Finalmente, vamos a ver lo que tenemos aquí. Es decir, vamos a proponer un pequeño ejercicio aquí, en el cual tenemos un circuito serie RLC para entender el concepto de potencia aparente. En este circuito RLC me dice que determine la potencia compleja suministrada por la fuente de voltaje del circuito de la figura. Es decir, aquí tengo una fuente en el cual tengo un valor máximo, el valor pico, de 100 veces el coseno. Tenemos la frecuencia angular que es 1000 multiplicado por T y esto es en voltios. Tengo un valor de una resistencia de 10 ohmios, tengo un valor de una inductancia de 20 milihenrios y de una capacitancia de 100 microfaradios. Con todos estos datos, se solicita determinar la potencia compleja suministrada por la fuente de voltaje del circuito de la figura, es decir, cuánto es el valor de la potencia que entrega la fuente. A eso se refiere, donde todos estos conjuntos de elementos corresponden a la carga. ¿Ya? Entonces, para ello, necesitamos trabajar o vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia, es decir, vamos a transformar este circuito a fasores. ¿Ya? Tenemos la frecuencia angular, que es 1000, entonces con ello podríamos encontrar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, podemos decir que la reactancia inductiva es omega L, es bien conocido por todos nosotros. El valor de la frecuencia angular nos da la fuente y en este caso tiene un valor de 1000. Y el valor de la inductancia, que corresponde a 20 milihenrios, eso me va a dar un valor de 20 ohmios. Entonces, aquí tendré un valor de 20 ohmios como reactancia inductiva. Vamos a ver la reactancia capacitiva. La fórmula es 1 sobre omega c, donde omega es la frecuencia angular. La frecuencia angular tiene un valor de 1000 y el valor de la capacitancia tiene un valor de 100 microfaradios, es decir, 100 microfaradios o 100 multiplicado por 10 a la menos 6. Eso me va a dar un valor de 10 ohmios. Entonces aquí tengo 20 ohmios y aquí tengo un valor de 10 ohmios. Listo.
Tengo los valores de las reactancias capacitivas e inductivas. Para encontrar el valor de la corriente, en este caso la corriente fasor o la corriente en el dominio de la frecuencia, yo puedo decir que esta corriente total va a ser igual al voltaje total dividido para la impedancia total. Es decir, la corriente total, es decir, esta corriente fasor, va a ser igual al voltaje total, es decir, voltaje fasor, dividido para la impedancia total. La impedancia total va a ser el valor de la resistencia. No se olviden que aquí tenemos JXL, es decir, aquí tenemos un JXL. Y aquí tenemos un menos JXC. ¿Ya? Tenemos resistencia más JXL y menos JXC. Simplemente estoy aplicando aquí circuito serie. ¿Ya? Nada más que circuito serie. Por lo tanto, esto sería igual a, reemplazamos valores. Tenemos un valor de 100, aquí no me dice que tiene ningún ángulo, por lo tanto vamos a tener un valor de 100 con un ángulo de 0 grados, estos voltios, ¿no es cierto? Luego de eso reemplazamos el valor de la resistencia, tiene un valor de 10, el valor de la reactancia inductiva tiene un valor de 20, el valor de la reactancia capacitiva tiene un valor de menos J10. Por lo tanto, eso me va a dar, aplicando operaciones con números complejos, tengo 100 en la parte superior, en la parte inferior, todo esto de aquí se va a convertir en 14.14 con un ángulo de 45 grados, lo cual me va a dar un valor de 7.07 con un ángulo de menos 45 grados y esos son amperios. ¿Ya? Esos son amperios. Esto no se olviden, es fasor, esto también es fasor, esto también es fasor. Le colocamos simplemente paréntesis omega para decir que se trabaja en el dominio de la frecuencia. Esto al final nosotros lo ignoramos, ¿no? Lo podemos ignorar. Simplemente decimos corriente fasor es igual a voltaje fasor dividido para lo que tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos ya el valor de voltaje fasor y tengo el valor de corriente fasor. Lo que me solicita es encontrar la potencia compleja. Y el valor de la potencia compleja, no se olviden, tiene un valor de voltaje fasor por corriente fasor conjugada dividido para 2. Estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. El voltaje tiene un valor de 100 con un ángulo de 0 voltios. Y la corriente ya la encontramos, 7.07, con un ángulo de menos 45 grados amperios. A esto voy a encontrar el complejo conjugado. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuestiones de voltajes, lo que tenemos aquí se mantiene, es decir, 100 con un ángulo de 0 grados, y en cuestión de corriente, para encontrar el complejo conjugado de lo que tenemos aquí, va a ser igual a 7.07 y cambiamos el signo aquí. Encontrar el conjugado simplemente significa cambiar el símbolo del ángulo. Es decir, tenemos aquí menos y aquí lo colocamos más. Tenemos un valor de más 45 grados, dividido para 2. Eso me va a dar un valor de 707 medios con un ángulo de 45 grados, lo que corresponde a un valor de 353.5 con un ángulo de 45 grados y esos son voltamperios. Finalmente, esto es lo que se me solicitaba encontrar, el valor de la potencia compleja suministrada por la fuente. Se puede entender que 45 grados es el ángulo existente entre el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? Entonces, el valor de 45 grados, es el valor que tenemos del ángulo llamado teta. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud, chicos? Si ustedes interpretan este valor que tenemos aquí, me sale con un ángulo positivo de 45 grados, ¿no? Voltamperios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tengo una parte real positiva y una parte imaginaria también positiva, ¿ya? Porque me da un ángulo positivo. Entonces, quiere decir que a pesar de que tengo aquí una reactancia inductiva y aquí tengo una reactancia capacitiva, el efecto total de estos dos elementos visto por la fuente se resume únicamente en una reactancia inductiva. ¿Por qué? Por el valor que tenemos aquí de una componente real y sobre todo la componente imaginaria que es una componente positiva. ¿Ya? Entonces, esto de aquí corresponde a la potencia reactiva y si la potencia reactiva tiene un valor imaginario positivo,
significa que se trata de una inductancia. Por lo tanto, en este circuito eléctrico prevalece la inductancia antes que la capacitancia. Listo, continuamos. Dentro de la potencia, habíamos dicho que tenemos varios conceptos. Uno de ellos era la potencia aparente, se mide en voltamperios. Ahora vamos a ver el concepto de la potencia activa. La potencia activa se llama al promedio de la potencia instantánea en un periodo de tiempo. Es decir, si hablamos matemáticamente, corresponde a lo que tenemos aquí. Es 1 sobre t integral de 0 a t, es decir, en un periodo, la potencia instantánea. Listo. Donde el periodo, si queremos hacer un pequeño cambio, sería 2pi dividido para la frecuencia angular. ¿Ya? Simplemente aquí utilizamos algo de circuito, no circuito, esto es física, esto simplemente es física, ¿no? Nada más. Listo. Entonces, podemos ver que la potencia activa depende no solo de la amplitud, ¿ya? Del voltaje y la corriente, sino también ahora depende de la diferencia de fase. La unidad de medida de la potencia activa es el vatio. Siempre va a ser el vatio, ¿ya? Y visto desde el concepto del punto de vista de circuitos, podemos decir que siempre la potencia activa es la potencia que consumen o que disipan los resistores. La potencia activa siempre va a estar asociada con resistores. Si ustedes se acuerdan, este es el valor de la potencia aparente. Esto es lo que teníamos como potencia aparente. Teníamos el valor de la semimultiplicación, es decir, multiplicación de valores máximos de voltaje y corriente dividido para 2 por el coseno del ángulo, más igual, voltaje máximo, corriente máxima dividido para 2 por el coseno, en este caso del valor, de 2 veces el valor de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo, menos el ángulo teta. ¿Ya? A esta primera componente se la conoce con el nombre de componente activa o potencia activa, y a esta segunda componente le vamos a llamar potencia reactiva. Dicho en otras palabras, la potencia activa en este caso va a ser igual al valor de el voltaje máximo por la corriente máxima dividido para 2 multiplicado por el coseno del ángulo, ¿ya? Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar de la potencia activa. Entonces, esto de aquí lo encerramos. Fórmula de la potencia activa cuando hablamos de valores máximos. Entonces, tenemos voltaje máximo por corriente máxima dividido para 2 multiplicado por el coseno de teta, donde teta habíamos dicho que es el ángulo entre voltaje y la corriente. ¿Ya? Si reemplazamos en los valores máximos por valores RMS, sabemos que el valor máximo es la raíz de 2 veces del voltaje RMS. Entonces reemplazamos valores máximos por los valores RMS o los valores equivalentes, es decir, voltaje máximo es igual a raíz de 2 voltaje RMS, corriente máxima es igual a raíz de 2 corriente RMS dividido para 2. Ya simplemente reemplazamos por sus equivalentes de voltaje y corriente RMS. Valores máximos, no se olvide, son valores pico. Entonces me quedaría igual a lo que tenemos aquí. Esto de aquí, ¿ya? Decimos que la potencia va a ser igual al voltaje RMS multiplicado por la corriente RMS. No se olviden, aquí tenemos raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2, dividido para 2 se elimina el 2, en realidad las raíces y el 2 se eliminan. Entonces va a ser igual la potencia activa, en este caso en función de valores RMS, va a ser igual a voltaje RMS multiplicado por corriente RMS por el coseno del ángulo que tenemos aquí, el ángulo teta. Las dos fórmulas son las que vamos a utilizar, pero no se olviden y no se confundan. Ya no se confundan. Cuando tratamos con valores RMS, aquí no se divide para 2. Cuando tratamos con valores máximos, sí, tenemos dividido para 2. Y ese es el concepto de la potencia activa. Esto es un error que suelen cometer en sus pruebas y exámenes cuando confunden los valores máximos con valores RMS. Y no, no es correcto porque estamos hablando de qué? De que la potencia es igual a un voltaje RMS por una corriente RMS multiplicado por el coseno del ángulo, es decir, de este ángulo que tenemos aquí. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la potencia activa. Esa potencia activa, no se olviden, es ocasionada por solamente las componentes resistivas. Si estamos hablando de una impedancia Z en la cual tenemos una
reactancia inductiva, ¿ya? Y tenemos un circuito una resistencia aquí, ¿ya? Yo puedo decir que este ángulo de aquí correspondiente a la impedancia, este ángulo de aquí correspondiente a la impedancia, es el mismo ángulo teta que tenemos justamente acá, este ángulo teta de aquí, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que el ángulo teta que tenemos como resta del voltaje y del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente va a ser el mismo ángulo teta que vamos a tener en la impedancia. Es un concepto muy importante porque en sus pruebas suelen decir, no, no tengo el ángulo de la impedancia, por lo tanto no se puede resolver el circuito. Y no, es falso. El ángulo de la impedancia tenemos aquí y es el mismo ángulo entre el voltaje y la corriente. Entonces, a veces los circuitos sí se pueden resolver. ¿Ya? Sencillamente no están aplicando bien los conceptos. Entonces, vuelvo y repito. La diferencia entre el voltaje entre los ángulos del voltaje y la corriente en un elemento es el mismo correspondiente al que tenemos aquí en la impedancia. Es de este mismo ángulo teta. ¿Ya? Por lo tanto, el coseno de este ángulo es igual a cateto adyacente, resistencia sobre el valor de la impedancia Z, módulo de la impedancia Z. ¿Ya? Si el circuito es netamente resistivo, entonces tenemos que la resistencia es igual a la impedancia Z. ¿Ya? Entonces podríamos decir, ¿no es cierto?, que si reemplazamos la potencia por el valor del coseno aquí, ¿se acuerdan que en cuestiones de RMS teníamos que la potencia es igual a voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de teta? El coseno de teta es igual a R sobre Z, ¿ya? Partiendo de este pequeño concepto de impedancias. Por lo tanto, la corriente RMS, si reemplazamos, ¿no es cierto?, el concepto aquí de voltaje RMS, sabemos que el voltaje RMS en todo circuito es igual a la corriente RMS en un circuito resistivo, ¿no es cierto? En un circuito resistivo aplicamos ley de Ohm y reemplazamos voltaje RMS por su equivalente corriente MS por el valor de la resistencia. Simplemente aplicamos ley de Ohm, ¿ya? Y aquí tenemos, y conservamos este segundo elemento, corriente RMS multiplicado por R sobre Z. Entonces, resolviendo esto me va a dar un valor de la potencia va a ser igual a un valor de la corriente RMS al cuadrado multiplicado por R cuadrado. Obviamente Z en este caso es igual al valor de la resistencia. Por lo tanto, la potencia en un circuito netamente resistivo, la potencia en un circuito netamente resistivo, es igual a la corriente RMS al cuadrado multiplicado por R. ¿Ya? Si reemplazamos el valor, ¿no es cierto?, el valor de lo que tenemos aquí, en lugar de reemplazar aquí el equivalente del voltaje, reemplazamos por el equivalente de la corriente, es decir, voltaje RMS sobre impedancia, me queda este valor y por lo tanto me va a quedar este valor que tenemos aquí. El valor de la potencia también va a ser igual al voltaje RMS elevado al cuadrado dividido para la resistencia. Eso solamente en circuitos 100% resistivos. Por lo tanto, si trabajamos con valores RMS, no se olviden, la potencia en un circuito resistivo va a ser igual al cuadrado de la corriente RMS multiplicado por R, o va a ser igual al cuadrado del voltaje RMS dividido para R. Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que estamos comprobando aquí? Si ustedes se fijan en esta pequeña fórmula de aquí, se asemeja mucho a lo que tenían cuando trabajábamos con circuitos DC. En circuitos DC, la potencia era igual a I cuadrado R, pero la potencia era la corriente que circulaba a través del elemento resistivo. En elementos o en voltajes alternos, como lo que estamos trabajando aquí, la potencia va a ser igual a la corriente elevado al cuadrado multiplicado por R en un circuito netamente resistivo, sí, pero es la corriente RMS. No es la corriente pico, es la corriente RMS. Entonces, aquí se está especificando o se nota, ¿no es cierto?, que la corriente RMS es la misma corriente que produciría el calentamiento en un elemento tal y como si tuviéramos con una corriente en DC. Es decir, I cuadrado R se relaciona con el efecto Joule y se relaciona con pérdidas y se relaciona también con calentamiento. ¿Ya? Lo mismo con su equivalente, pero en función del voltaje. Entonces, de esa manera, en un circuito totalmente resistivo, puedo decir ya un valor, o puedo establecer ya un valor de potencia en vatios. ¿Qué pasa con los circuitos capacitivos y qué pasa con los circuitos 100% capacitivos o 100% inductivos? En los circuitos 100% capacitivos o 100% inductivos no existe potencia activa.
Los capacitores y los inductores no producen potencia activa. Los capacitores y los inductores solamente producen potencia reactiva. ¿Ya? No se olviden. La potencia activa solamente existe si es que existe resistencia. Si no existe resistencia, fíjense, si no existe resistencia, el coseno aquí es igual a cero. Y aquí multiplicamos voltaje por corriente por cero, entonces no existe potencia. Y eso sucede cuando tenemos con los inductores y cuando tenemos con los capacitores. Entonces, la potencia activa producida por los capacitores e inductores ideales es igual a cero. ¿Ya? No se olviden de eso. Vamos a realizar un pequeño ejemplo en el cual tenemos aquí nuevamente un circuito RL conectado en serie. Tenemos aquí el valor del voltaje de la fuente en el dominio del tiempo. Tenemos la caída de voltaje en el resistor, tenemos la caída de voltaje en el inductor. Y tenemos la corriente. Tenemos los datos de todos estos elementos. ¿Ya? Tenemos corriente DT con este valor, es la corriente que circula a través del circuito eléctrico. Voltaje de la fuente, tengo el valor de voltaje de la fuente. Voltaje en el resistor, también lo tengo aquí el voltaje del resistor. Y voltaje en el inductor, también tengo el voltaje del inductor. Con todos estos datos se me solicita determinar la potencia activa en cada uno de los elementos del circuito de la figura, es decir, potencia activa en la fuente, potencia activa en el resistor, potencia activa en el inductor. Desde ya nos podemos anticipar que en el inductor la potencia activa debería ser igual a cero. ¿Ya? Vamos a calcular esa potencia activa. ¿Hasta ahí tal vez alguna pregunta o inquietud antes de continuar? Listo, entonces vamos a continuar. En lo que corresponde a la fuente, no se olviden, en lo que corresponde a la fuente, como tenemos aquí valores pico, ¿no es cierto? Valores pico, tengo valor pico, tengo valor pico, tengo valor pico. La potencia activa es igual a multiplicar voltaje máximo de la fuente por corriente máxima de la fuente dividido para 2 por el coseno del ángulo teta, donde el ángulo teta es la diferencia entre el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente. ¿Ya? Entonces, aplicando la fórmula que teníamos, vamos a reemplazar los valores. Entonces, la potencia de la fuente, en este caso, fíjense, tiene un valor de 20. Reemplazamos por el valor de 20. El valor pico de la corriente también lo tenemos, tiene un valor de 721 miliamperios. Entonces sería 0.721, ¿ya? Dividido para 2, multiplicado por el coseno, la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente. El ángulo del voltaje es menos 15, reemplazamos menos 15, menos el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente es menos 41, por lo tanto reemplazamos con menos 41. ¿Ya? Siempre respetamos los signos, siempre, siempre, siempre hay que respetar los signos. Por lo tanto, eso me va a dar una potencia de 7.21 por el coseno de 26 grados. Eso me va a dar un valor de 6.48 vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente me está entregando una potencia activa de 6.48 vatios. 6.48 vatios. No se olviden. ¿Ya? Eso con respecto al primer elemento, que es la fuente. Vamos ahora con el resistor. Ya, vamos con el resistor. En el resistor, la potencia en el resistor va dado por el voltaje pico en el resistor, por la corriente pico en el resistor, dividido para 2 por el coseno de la diferencia entre el voltaje y la corriente, pero en el resistor. Esto es voltaje en el resistor menos la corriente en el resistor. Aquí era voltaje en la fuente, corriente en la fuente. Aquí es voltaje en el resistor, corriente en el resistor. Siempre es con respecto al elemento que estamos calculando la potencia. ¿Ya? Este ángulo no puede ser constante en todos los elementos del circuito, sino solamente depende del elemento que estamos considerando. Si queremos en el resistor, entonces voltaje en el resistor. El ángulo del voltaje en el resistor. Si queremos en la corriente, bueno, considerar la corriente, entonces la corriente o el ángulo de la corriente en el resistor. ¿Ya? Vamos a ver. En este caso,
tenemos valor pico del voltaje 20, de la fuente, del voltaje en el resistor. El voltaje en el resistor, en este caso, es 18. Reemplazamos por el valor de 18. Corriente pico en el resistor, corriente pico en el resistor va a ser la corriente pico, la corriente que circula a través del circuito eléctrico, en este caso 0.721, dividido para 2, multiplicado por el coseno de ángulo de voltaje. El ángulo del voltaje en el resistor es menos 41, reemplazamos por menos 41. Ángulo de la corriente, ¿en dónde? En el resistor, es la corriente que circula en el circuito eléctrico, menos 41. Menos 41 menos menos 41 me va a dar un valor de 0. Coseno de 0 tiene un valor de 1. Un valor de 1. Ya, por lo tanto, si aquí tenemos un valor de 1, entonces el resultado va a ser que tenemos un valor de una potencia activa de 6.48 vatios. ¿Ya? Tengo potencia en la fuente, tengo potencia en el resistor. Obviamente, si queremos hallar la potencia, en este caso en el inductor, vamos a ver qué sucede. Podríamos aplicar lo mismo, ¿no? En este caso, la potencia en el inductor es igual al voltaje en el inductor máximo por la corriente pico que circula a través del inductor dividido para 2. ¿Eso qué quiere decir? El voltaje en el inductor me dice que es 8.66 multiplicado por la corriente pico 0.721 dividido para 2, multiplicado por el coseno de el ángulo del voltaje existente en el inductor. Voltaje en el inductor es 49 positivo, 49 positivo, ¿ya? Menos el ángulo de la corriente que circula a través del inductor. El ángulo que circula a través del inductor en cuestión de corriente es menos 41. Entonces, 49 menos menos 41 me da un valor de 90 grados. Y el resultado de esta operación me da un valor de 3.12. Por lo tanto, tengo 3.12 por coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados de 0. Por lo tanto, eso me da una potencia activa en el inductor con un valor de 0 vatios. Se ha comprobado en este caso que los únicos que producen, en este caso, potencia activa son o que consumen la potencia activa son los resistores. Los inductores no consumen potencia activa. ¿Ya? Es por eso que tenemos un valor de 0 vatios. Y esto puede suceder con cualquier circuito eléctrico, con cualquier complejidad que ustedes consideren. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud de este ejercicio? Continuamos. Otro concepto que tenemos cuando hablamos de potencia eléctrica viene el concepto de potencia reactiva. Recuerden, teníamos entre los tres elementos de la potencia que aparecía cuando hablábamos de corriente alterna, teníamos la potencia aparente. Acabamos de ver la potencia activa y ahora vamos a tratar acerca de la potencia reactiva. La potencia reactiva solamente se da en inductores y se da en capacitores. La potencia reactiva no se da en resistores. La potencia reactiva viene también del concepto de los elementos que son considerados como reactivos. Los elementos reactivos son el inductor y es el capacitor. ¿Ya? Entonces, si tiene bobinas o inductores y si tiene capacitores, la parte de energía se va a almacenar en ellos y luego se regresa a la fuente, lo que habíamos dicho anteriormente. Esa potencia, que es resultado del intercambio, se lo conoce con el nombre de potencia reactiva y se la abrevia con el nombre de Q. La unidad de energía de la potencia, la unidad de medida de la potencia reactiva es el voltamperio reactivo y se lo abrevia como VAR, VAR. Siempre es voltamperio reactivo. Una cuestión muy importante es que este voltamperio reactivo podría ser o podría tener un valor positivo o negativo. Cuando tiene valores positivos, significa que prevalece la carga inductiva. Si esta potencia reactiva tiene un valor negativo, significa que prevalece la carga capacitiva. Ya, no se olviden de eso. Potencia reactiva positiva, inductores, potencia reactiva negativa, son capacitores. Si queremos establecer el valor de la potencia reactiva, partimos de este valor que tenemos aquí. La potencia reactiva, en este caso Q, va a ser igual. En cada elemento vamos a tener circulación de voltaje y corriente. Entonces sería igual. La caída de voltaje, al pico máximo de la caída de voltaje en el elemento, multiplicado por la pico máximo que circula de corriente a través de cada elemento, dividido para 2. Pero aquí vamos a tomar en cuenta el seno entre el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente, que es el ángulo teta. Esto es definición. Por lo tanto, me quedaría igual.
a voltaje máximo por corriente máximo dividido para 2 multiplicado por el seno del ángulo θ que tenemos aquí. Si queremos tratar nuevamente con valores RMS, reemplazamos los valores máximos por sus correspondientes RMS y sería igual, voltaje RMS por corriente RMS por el seno del ángulo. Es más o menos lo que teníamos con la potencia activa, solamente que esta vez vamos a trabajar con valores en seno en lugar del coseno. ¿Ya? Estos son los valores que vamos a tomar muy en cuenta para resolver estos circuitos que tienen que ver con la potencia reactiva. Es, como les digo, muy similar a la potencia activa, solamente que quien produce este tipo de potencia corresponden a los elementos considerados como reactivos, y los elementos considerados como reactivos son condensadores y son inductores, bobinas o capacitores. ¿Ya? Nada más. ¿Qué pasa con los resistores? No producen potencia reactiva, por lo tanto los resistores producen 0 voltamperios reactivos. ¿Ya? Vamos a ver este concepto a través de un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos la corriente en un circuito eléctrico. Tengo un circuito con acoplado a una fuente de corriente. Tengo aquí un valor de 3 ohmios, tengo un valor de J6, tengo un valor de menos J2. Tengo una fuente con una corriente RMS de 10 con un ángulo de 30 grados y estos son amperios. Se solicita calcular las potencias consumidas por cada elemento del circuito de la figura. Entonces vamos con lo que corresponde a los resistores, capacitores e inductores. El resistor solamente le puede producir potencia activa. El capacitor solamente potencia reactiva y el inductor solamente también potencia reactiva. Entonces, si tengo aquí corrientes y tengo aquí los elementos, yo podría encontrar los valores de las potencias consumidas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos valores o fórmulas. En el caso anterior teníamos el valor de la potencia activa, el valor de IRMS al cuadrado multiplicado por R. En la cuestión de los valores de las potencias reactivas es algo muy similar. Es igual al valor de la corriente RMS multiplicado al cuadrado, pero multiplicado por las reactancias inductivas, si quiero allá, capacitivas, si quiero allá la reactancia capacitiva, esto es C, ¿no? Eso tiene un valor de C, esto es C, ¿ya? Y en el caso de que queramos encontrar la reactancia, la potencia reactiva en el inductor, corresponde a la reactancia inductiva. Es igual. La corriente RMS elevado al cuadrado multiplicado por los valores de las reactancias. En el primer caso vamos a tener corriente RMS. Si esto de aquí está expresado en valores de RMS, aquí me dice claramente que el fasor está expresado en valores de RMS, entonces el valor RMS de la corriente será 10. Es por eso que colocamos 10. 10 elevado al cuadrado multiplicado por un valor de 3 me va a dar un valor de 300 vatios. Potencia activa. Potencia reactiva. En este caso, ocasionada por el capacitor. El valor de la corriente 10 elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la reactancia capacitiva, que tiene un valor de 2. O podrían colocar aquí menos J2. Va a tener un valor de menos 200 voltamperios reactivos. ¿Por qué negativo? Porque habíamos dicho que los capacitores producen una potencia reactiva negativa. Entonces, por eso colocamos un valor de menos 200 voltamperios reactivos. Vamos ahora con el inductor. En el inductor tenemos la corriente, que es 10 elevado al cuadrado, multiplicado por la reactancia inductiva. La reactancia inductiva tiene un valor de 6. Entonces sería 10 elevado al cuadrado multiplicado por 6, me da un valor positivo de 600 voltamperios reactivos. Potencia reactiva consumida, en este caso, por el inductor. ¿Por qué positivo? Porque habíamos dicho que los inductores producen potencia reactiva positiva. Los capacitores potencia reactiva negativa. Entonces, tenemos ya todas las potencias existentes. Por lo tanto, si me solicitan la potencia aparente o la potencia compleja suministrada por la fuente, en este caso por la fuente RMS, ¿a qué sería igual? A la suma de la potencia activa más J veces la suma de las potencias reactivas. ¿Ya? En otras palabras, vamos y podemos describir. Si quiero la S producida por la fuente va a ser igual a la potencia activa más J veces
la suma de la potencia reactiva. En este caso es QL más QC, respetando los signos. QL más QC. Vuelvo y repito, respetando los signos. ¿Ya? Con eso tendríamos la potencia aparente. La potencia aparente tampoco es fasor. La potencia aparente no es fasor. Entonces borramos aquí esto de aquí que tenemos. Entonces lo tendríamos de esta forma, ¿no? Potencia activa sería 300 más la suma QL, en este caso es 600. QC es menos 200, por lo tanto aquí tendríamos un valor de 300. Colocar aquí, mil disculpas porque estoy sin el pad. Más un valor, que en este caso sería un valor de 400 positivo. J, 400. Ya. ¿A qué conclusión yo puedo llegar con este valor de potencia aparente? ¿Ya? Recuerden que estos son voltamperios, no se olviden de las unidades de medida, estos son voltamperios, ¿ya? ¿A qué conclusión puedo llegar? Que si bien es cierto que tengo aquí un circuito formado por un resistor, por un inductor y por un capacitor, analizando el valor de la potencia compleja, puedo observar que tengo un valor positivo de 400. ¿Qué significa eso? Que visto desde el lado de la fuente solamente ve un resistor y ve un inductor. ¿Qué pasa con el efecto capacitivo? Es anulado por el efecto del inductor. ¿Ya? Visto desde la fuente solamente ve un resistor y ve un inductor. El circuito es predominantemente inductivo. A esto se llama circuito predominantemente inductivo. ¿Por qué? Porque prevalece el efecto del inductor. ¿Y por qué prevalece el efecto del inductor? Porque aquí tenemos positivo, fíjense. ¿Ya? Este ángulo de la potencia aparente que tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos un valor de 300 en X y tenemos de 400 en Y. Tenemos más o menos así un valor en X y en Y, donde esto tiene un valor de 300 y esto tiene un valor de 400 en Y. Este ángulo que aparece aquí corresponde al ángulo teta, ¿ya? Corresponde al ángulo teta. Este viene a ser mi ángulo teta. Donde esto es P y esto es Q, ¿cierto? Aparece mi ángulo teta. Si yo quisiera encontrar el valor de una impedancia equivalente aquí, es decir, si aquí tengo una Z equivalente, horrible escribir con mouse. ¿Ya? Si yo quisiera encontrar mi impedancia equivalente tendría la siguiente forma. Tendríamos igual un triángulo rectángulo en donde tendría la resistencia y tendría la reactancia, es decir, X, donde esto de aquí es mi Z equivalente. El ángulo entre estos dos también va a ser el ángulo teta que tenemos aquí. Es el mismo ángulo que existen entre estos dos. Y si hablamos de fasores, entonces, si tendría aquí un fasor voltaje entregado por la fuente y un valor eh, de corriente, en este caso, entregado por la fuente, más o menos así, este ángulo existente entre los dos va a ser igual el mismo ángulo teta. Va a ser igual el mismo ángulo teta. Obviamente, la corriente retrasa al voltaje, estamos hablando de la fuente, ¿no? Esto es fuente y esto es fuente. La corriente retrasa el voltaje o el voltaje adelante a la corriente porque es un circuito netamente inductivo, es predominantemente inductivo. Esto es voltaje de la fuente y esto es corriente de la fuente. Todos estos ángulos teta que vemos aquí van a ser exactamente los mismos. ¿Ya? Exactamente los mismos. Y ese es un concepto que deben tener muy claro porque muchas veces el dato del ángulo se encuentra en algún otro lado. No necesariamente se encuentra en el voltaje o la corriente. El dato del ángulo puede encontrarse aquí en la impedancia o puede encontrarse aquí en este triángulo de potencias que se conoce y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? No se olviden de ese concepto. Triángulo de potencias. Cuando hablamos de un triángulo de potencias, estamos hablando de ese triángulo que vimos anteriormente. En la parte real tenemos la parte P, en la parte imaginaria tenemos la parte Q.
Por lo tanto, esto hace que tengamos una parte compleja, ¿no es cierto? Por eso es potencia compleja, porque tiene una parte, la potencia compleja tiene una parte real, que es P, más una parte imaginaria, que esta parte imaginaria es J veces Q. Por eso llamamos potencia compleja. Tiene parte real y parte imaginaria. Y o sea, ustedes observan, esto de aquí forma un triángulo rectángulo. Es decir, esto de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Esas tres magnitudes están relacionadas entre sí. Están relacionadas todas ellas entre sí. ¿Ya? Y la potencia compleja se define como la hipotenusa por de este triángulo rectángulo formado aquí, por estos elementos. De aquí podemos hallar un concepto también muy importante. Bueno, cuando hablamos del triángulo de potencias, también vamos a hablar de algo muy análogo, ¿no? Porque estamos hablando de potencias que se llaman, bueno, vamos a hablar de una analogía. Estamos hablando de la parte de potencia activa, la parte de potencia reactiva y la parte de potencia aparente. Tenemos tres elementos, tres potencias claramente definidas. Ahora, esas potencias de aquí, muchas de una de esas tres potencias, en este caso, la potencia activa, es la única que va a producir trabajo. ¿A qué nos referimos con eso? Que la potencia, pero una interrupción de energía eléctrica. Me confirma si me pueden escuchar. Sí, profe. Confirma si pueden ver la pantalla. No se ven. Ya, me permiten un momento. Ya, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, entonces quedábamos en que la única potencia que me produce trabajo en este caso es la pues llamada potencia activa, esta potencia que tenemos aquí. Cuando decimos que produce trabajo, significa que aprovecha la energía para transformar de energía eléctrica a otro tipo de energía. Puede ser una energía, puede ser calor, ¿ya? Quien produce calor va a ser esto. Quien produce movimiento, en este caso, va a ser esta energía de aquí. Es por eso que siempre se toma en cuenta la potencia consumida en vatios. Si ustedes se fijan en los electrodomésticos que ustedes tienen, siempre tienen su dato, en su placa, la potencia en vatios. No dice nada de potencia en voltamperios, tampoco dice nada en voltamperios reactivos, o no, tampoco dice nada de potencia en voltamperios o voltamperios reactivos. Siempre aparece la potencia en vatios, porque esa es la potencia que va a producir un trabajo.
en sí. ¿Qué pasa con esta potencia que tenemos que la hemos llamado Q? Esa potencia Q, si ustedes se fijan, es la potencia que surge entre la transferencia de energía entre la fuente y la carga. ¿Qué significa eso? Que esta potencia va a producir una corriente, pero esa corriente que va a ser igual circulada a través de los conductores eléctricos no va a producir ningún tipo de trabajo, pero va a existir una corriente que circula a través de los conductores eléctricos entre la fuente y la carga. ¿Cuál es el problema de esto? Que si esta potencia reactiva es demasiado grande, habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que aquí, si esa corriente es demasiado grande, entonces también me va a aparecer una potencia reactiva demasiado grande. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que si esa potencia reactiva es demasiado grande, entonces la corriente que va a circular a través de los conductores eléctricos también va a ser grande. Y va a ser una corriente que va a ocupar espacio en los conductores eléctricos, por así llamarlo, pero esa corriente no va a producir ningún tipo de trabajo, porque la corriente que produce trabajo es la que tenemos aquí y la que produce potencia activa, no la que produce potencia reactiva, ¿ya? Y menos aún la que produce, la que resulta de las dos, ¿no? Como potencia aparente. Entonces, si hacemos un análisis muy claro de esto, podemos decir que esta potencia produce trabajo, esta potencia no produce trabajo, pero sin embargo ocupa espacio en mi conductor eléctrico, y esta S en sí sería como resultado de la suma entre las dos, la suma de las dos, ¿ya? Vendría a ser esta potencia aparente. Esto de aquí podría ser el pequeño símil, ¿no? Que se utiliza para representar eso con un elemento que ustedes conocen muy bien. De hecho, cada fin de semana ustedes paran por allí, por las esquinas de la Politécnica hasta que les encuentran los policías. Tenemos este pequeño vaso de cerveza, ¿no? Entonces, esto es bastante conocido por todos los politécnicos, creo que en realidad. Tenemos la potencia activa que vendría a ser el líquido, es lo que produce trabajo y es por lo que ustedes toman la cerveza, ¿no es cierto? La potencia reactiva es algo que no me produce trabajo en realidad, pero sin embargo ocupa espacio. ¿Cuál es el espacio? Es el espacio total del vaso, ¿ya? Esto de aquí es energía prácticamente perdida. ¿Por qué? Porque ustedes desechan la espuma, a veces les colocan y les sirven con mucha espuma y la desechan. Es energía perdida, pero me está ocupando espacio en el vaso. La energía útil es lo que realmente se transforma en bebida y es lo que se va a tomar, es el líquido, por así decirlo, mientras que la potencia aparente es el total de todo lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa si tengo demasiada potencia reactiva y poca potencia activa? Me va a ocupar casi todo el espacio del vaso por espuma y poco con el líquido. ¿Cuál es el resultado? Que esa persona no sabe servir bien, ¿ya? ¿Y cuál es el resultado? Que voy a tener poca potencia activa en todo un espacio, ya en todo un espacio que bien podría ser aprovechado por una mayor cantidad de potencia activa y poca cantidad de potencia reactiva. Hagan cuenta que el vaso es su conductor eléctrico. Tenemos aquí el conductor eléctrico. Entonces, ¿qué me conviene tener en el conductor eléctrico? Mayor parte de potencia activa y menor parte de potencia reactiva. ¿Por qué? Porque de esa forma tendría un mejor aprovechamiento del conductor eléctrico. Si hacemos que el conductor eléctrico es nuestro vaso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tendríamos un poquito de espuma, solamente lo normal para que no se nos oxide la cerveza. Y en su mayor parte tendríamos la potencia activa. Entonces, con esta pequeña analogía, creo que ustedes ya entenderían un poquito mejor lo que corresponde al triángulo de potencias. ¿Cuál es la potencia activa la que produce trabajo? No se olviden, aquí están los resistores, aquí están los capacitores e inductores. No me producen trabajo, solamente me ocupan espacios de energía prácticamente pérdida. Y a todo esto se lo conoce con el nombre de potencia aparente. Kilovatios, kilovoltamperios reactivos y kilovoltamperios. ¿Ya? Preguntas o inquietudes acerca de estos tres conceptos que hemos visto de potencia el día de hoy. Continuamos. Y finalmente lo que vamos a observar el día de hoy va a ser el concepto de factor de potencia, ¿ya? El concepto de factor de potencia me dice lo siguiente. Me dice que el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, es decir, S.
El factor de potencia es un elemento muy, pero muy utilizado en lo que corresponde a circuitos eléctricos en corriente alterna. Y el factor de potencia me permite establecer una relación de qué tanto o qué porcentaje estoy haciendo útil mi potencia. Estoy aprovechando mi potencia suministrada. Del total de la potencia suministrada, ¿qué porcentaje de esa potencia total suministrada está siendo potencia útil? Eso es lo que me especifica el factor de potencia y es por eso que el factor de potencia es el resultado de dividir la parte para el todo. Si hacemos otra vez el símil, estamos dividiendo la parte potencia activa dividido para el todo. Cuando yo tengo un valor de 1, significa que toda la potencia activa está ocupando el vaso y no hay nada de espuma. Si tengo un valor de 0, significa que todo el vaso es de espuma. ¿Ya? Eso es más o menos lo que significa este triángulo de potencias que tenemos aquí. Estamos dividiendo la parte para el todo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un valor desde 0, es un circuito puramente reactivo. Es decir, está totalmente lleno de espuma. Si tengo un valor de 1, es un circuito puramente resistivo. Y un circuito puramente resistivo, haciendo análogo con lo que tenemos acá, sería un vaso completo sin nada de espuma. ¿Ya? Entonces, eso significa el factor de potencia. Expresando mediante una expresión trigonométrica, yo puedo decir que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo teta. Ya vimos y ya explicamos que era el ángulo teta. Entonces, el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo teta. Es decir, es igual al coseno, sería igual al cateto adyacente, que sería P, dividido para la hipotenusa, que sería el valor de S. ¿Ya? Y este factor de potencia, como les digo, es un valor entre 0 y 1 y me indica, en este sentido, qué cantidad de potencia está siendo aprovechada por mi circuito eléctrico. ¿Ya? Factor de potencia. Surge del triángulo de potencias. No se olviden. Si tenemos aquí un pequeño ejemplo en el cual tenemos una corriente I, ¿ya? Una corriente I, en el cual vamos a tener aquí un valor de 3 ohmios. Aquí va a tener un valor de una reactancia inductiva de J4 y un valor de una otro valor de una resistencia de 10 ohmios. Si tenemos este circuito eléctrico, se solicita calcular el factor de potencia del circuito de la figura. ¿Ya? Los datos son suficientes. No existe dato de corriente, no existe dato de voltaje, no existe dato de corriente o voltaje en cada uno de los elementos. Solamente tenemos el valor de su resistencia y de su reactancia. Es decir, tenemos el valor de la impedancia total del circuito, lo cual podría ser calculada. ¿Ya? Entonces, aparentemente, solamente con los valores que tenemos aquí, no podríamos calcular el factor de potencia, porque dicen es potencia, necesito voltaje y necesito corriente. Pero no es tan cierto, porque habíamos dicho que el ángulo teta lo podemos obtener de diferentes valores. Y uno de esos valores es hallar el valor de la impedancia total o corresponde al ángulo de la impedancia total. Y es lo que vamos a emplear aquí en este circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que la impedancia total, si ustedes fijan, tengo el valor de circuito en paralelo aquí y tengo el valor aquí de un circuito en serie, perdón, 3 más J4. Y el resultado de estos dos se encuentra en paralelo con la resistencia de 10 ohmios. Por lo tanto, tendría equivalencia de circuito en paralelo. Tendríamos 3 y J4, 3 más J4, y teníamos aquí 10. Multiplicación de los dos dividido para la suma de las dos. 3 más J4 multiplicado por 10, dividido para 3 más J4 más 10. Por lo tanto, esto me daría un valor de una impedancia total de 3.67 con un ángulo de 36.03 grados. ¿Ya? Este es el valor de la impedancia total. Por lo tanto, yo podría encontrar el valor del factor de potencia con el ángulo de la impedancia total. ¿Por qué? Porque, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el valor del ángulo de la impedancia total, en este caso, visto por el circuito, corresponde al mismo ángulo existente en el triángulo del factor de potencias y corresponde al mismo ángulo existente entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, el ángulo entre el voltaje y la corriente, que es el ángulo del ángulo teta, es este ángulo que tenemos aquí. Es el ángulo de 36.03 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo,
Por lo tanto, es igual al coseno de 36.03 grados y eso tiene un valor de 0.808. ¿Qué significa eso? Que el 80.8% del total de la potencia suministrada o consumida por este circuito va a ser aprovechada en forma de energía. Dicho en otras palabras, el 80.8% de la energía va a ser consumida por estos elementos. Es el trabajo útil. ¿Ya? Eso significa el factor de potencia de 0.808. ¿Cómo influye en este caso el valor de este inductor en el factor de potencia? Sí, tiene que ver con el valor de su inductancia. Si cambiamos el valor de la inductancia o el valor de las resistencias, va a cambiar el valor del factor de potencia. Si modificamos, incrementamos o decrementamos este valor de la inductancia, ustedes pueden ver que influye directamente el valor de la impedancia, por lo tanto, va a afectar el valor del factor de potencia. Y sí, aparentemente no se podría encontrar potencia o el factor de potencia solamente con los datos, en este caso, de los elementos que conforman el circuito, pero sí se lo puede encontrar porque sabemos que el ángulo θ también es el ángulo de la impedancia total, por lo tanto, podríamos encontrar tranquilamente el factor de potencia con el coseno de este ángulo de la impedancia. ¿Ya? Cualquier forma que se ha visto es posible para encontrar el factor de potencia. ¿Preguntas o inquietudes hasta aquí, chicos? Listo. Entonces, hemos observado algunos conceptos que tienen que ver con potencia. Hemos partido de conceptos bastante básicos como la potencia instantánea. Hemos pasado por potencia activa, reactiva, aparente. Vimos el triángulo de potencias y terminamos con el factor de potencia. Esta es la teoría de potencia, lo que corresponde a circuitos de AC. La próxima clase vamos a ver cómo corregimos ese factor de potencia y vamos a resolver los ejercicios que se encuentran pendientes. Luego de eso, lo que vamos a hacer el próximo día lunes va a ser ejercicios tipo examen. El próximo miércoles, es decir, de este miércoles que tenemos en 8 días, tendríamos el taller. Y después de 15 días tendríamos la segunda prueba, es decir, la prueba número 2, que corresponderá a todo lo que hemos visto desde la clase anterior. Eso sería todo, chicos, por hoy. Vamos a detener la grabación de la clase. Podrían revisar igual las grabaciones de la clase o las diapositivas